Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Bruno Faidutti. Él es economista, académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y miembro del Foro Pro Dolarizaciones, máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Ottawa, Canadá. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos. Gracias, Wilman, por Recordamos invitarme. a usted por aceptarlo. Arrancamos esta entrevista, Bruno, recordando unas palabras de la señora Kristalina Georgieva. Ella es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El 17 de abril del 2020 dijo: los costos humanos de la pandemia de coronavirus ya son inconmensurables y todos los países necesitan trabajar juntos para proteger a las personas y limitar el daño económico. Este es un momento de la solidaridad. La pregunta es, Bruno, ¿realmente el multilateral, Fondo Monetario Internacional, está siendo solidario con nosotros o la imagen de siempre otorgar dinero a costa de mucho sacrificio de quien lo recibe es una constante y hoy más que nunca se mantiene? Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación, Wilman. Efectivamente, en días anteriores, mucho antes que el Ecuador esté pensando en tomar medidas con el Fondo Monetario, yo fui un crítico y nunca estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo con las políticas como el Fondo Monetario suele llevarse. Hoy por hoy parecería que Kristalina está tratando de cambiar esa imagen y ser un poco más solidario y tratar de ver cómo ayuda o ayuda. Prácticamente, Claro. esta es una crisis que sí tendrá algo de condicionalidad. Y no los culpo, porque no puede dársele plata a un país que siga siendo desordenado. Algo de disciplina fiscal debe tener. De acuerdo. Necesariamente la disciplina fiscal que ellos recomiendan es la adecuada o es la que un político está dispuesto a sacrificar. Entonces ahí juega mucho la política y la economía para ver cómo se pueden recuperar los países. Hoy por hoy no es tanto importante lo que la pandemia nos está dejando, sino lo que se nos viene en el cambio tecnológico. Se viene la inteligencia artificial y hacia eso es que tenemos que estar pensando cómo los trabajos que van siendo sustituidos se van ampliando o se van acomodando a las nuevas vertientes o los nuevos servicios que se irán creando. Sí, en realidad es muy cierto. Pero yo quería detenernos brevemente en esta reflexión de la presunta solidaridad del Fondo Monetario Internacional. Claro que tiene que exigir una serie de condicionantes a quien recibe el dinero para que pueda tener la capacidad de pago. La pregunta es, Bruno, nosotros estamos llegando ya a límites de endeudamiento extremo. Nos acaban de prestar 6.500 millones de dólares y que se van a entregar por partes, como sabemos, pero que también hay muchas exigencias de por medio, las podremos cumplir. Es muy difícil cuando tú tienes demasiados partidos políticos con diferentes objetivos y en épocas de una campaña electoral que vota con el gobierno lo creen gobernista y puede sufrir las consecuencias en la papeleta. Entonces, cuando hay estos parámetros complicados, tratar de pasar leyes que no necesariamente sean muy exigentes, pero tratar de pasar leyes que podían poner algo de ordenamiento fiscal o ordenamiento al gasto del Estado, tomaría algo de dificultad a que se pongan de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Fondo Monetario? Bueno, tenemos que ayudar porque tenemos que ayudar. Ahora, el nivel de endeudamiento que usted menciona, el techo no debería ser tanto un problema. O sea, el problema no es cuánto te endeudas, es cuánto tú pagas por esa deuda. Es la dificultad de pago lo que dificulta la vida de un Estado.
Si es muy corto plazo, si es altas tasas de interés, disque porque el riesgo país es muy alto y la banca internacional no te va a prestar, porque a veces la banca internacional te presta siempre y cuando, o puedes emitir bonos siempre y cuando haya un acuerdo con el fondo para poder decir que las tasas o el riesgo país pudiera bajar. O si no, tendríamos y seguiríamos pagando servicios muy altos de deuda que dificulta el manejo del día a día o el presupuesto. Sí, en efecto, pero habría que examinar también nuestras capacidades de pago. Por eso le decía a Bruno, No la tenemos. no la tenemos, porque solamente para poner ejemplo, al Perú el Fondo Monetario le prestó 11.000 millones de dólares recientemente. A Chile le ha prestado casi 24.000 millones de dólares. Entonces, son países que sin duda alguna sus economías, su productividad, sus exportaciones están en muchas mejores condiciones que las que nosotros tenemos. A nosotros nos prestan 6.500 millones y los condicionantes, que ya los vamos a examinar más adelante, son supremamente fuertes. Y como usted dice, estamos en una etapa de transición, finalizando un gobierno y nos aprestamos a iniciar otro. El nivel de responsabilidad entre un gobierno que termina y el otro que asume también es fundamental en materia de compromisos internacionales, Bruno. Ojalá que así se entienda. Ojalá que el populismo no acabe con algo que ya se inició, algo que no estuve de acuerdo. Ya, pero ya estamos. Ya estamos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ver cómo se continúa, porque si no el país va a ser siempre un desastre. Viene un nuevo gobernante y echa al traste todo lo avanzado, porque son Exacto. cosas que se pueden avanzar. Indiscutiblemente que lo que recomienda el fondo en lo que es disciplina fiscal son medidas que son buenas aquí en todas partes del mundo. Pero lo que no estoy de acuerdo cuando el fondo quiere que tú pares el carro para componer porque una pieza se ha dañado. El Fondo Monetario tiene que impulsar medidas no a cambio del sacrificio del crecimiento, es decir, como hacen los doctores. Los doctores lo operan a usted con el motor prendido, o sea, con el corazón funcionando, a menos que le vayan a cambiar el motor. Entonces, esa es la recomendación que se tiene que hacer. No se puede sacrificar el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es lo único que nos va a sacar adelante y de la crisis y va a permitir pagar los dividendos de lo que nos endeudemos. Pero si el fondo dice, no, vamos a subir los impuestos para recaudar y cerrar la brecha fiscal, significa que le van a quitar plata al único sector que podía crecer, que es el sector privado. Y eso, bajo esa premisa, nunca estaré de acuerdo. Claro, examinemos precisamente los compromisos que el Ecuador ya asumió con el Fondo Monetario Internacional, Bruno, y que quisiera, conforme los menciono, que usted nos dé una explicación de qué se trata. El primero de ellos, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué exige el Fondo Monetario allí? Ya una ley que acaban de aprobar el día de ayer, está bien. Si nadie se puede oponer en la corrupción, nadie se puede oponer que las compras públicas sean más transparentes y sean sean más dinámicos a la vista y no que cuando existe una subasta inversa se cae el sistema porque están favoreciendo a alguien que ya subastó y viceversa. Entonces, todas esas cuestiones son perceptibles, se puede ayudar, se puede mejorar y todos vamos a estar de acuerdo en eso. Claro, aprobar una ley en la Asamblea Nacional, pero que rige del presente hacia el futuro, no con retrospectividad, como utilizan la palabra, que en su fondo es retroactividad, no va a aplicar la recuperación de dineros o la liquidación y venta de bienes de aquellos que presuntamente los recibieron de forma fraudulenta o con orígenes no plenamente claros, Bruno. Bueno, el problema de la corrupción fue tan grande, tan enorme, que se necesitaría las universidades de Guayaquil con estudiantes comprometidos a investigar y a cerrar los lazos. La fiscalía no se alcanza, no va a poder seguir todo lo que hay.
porque el dinero es fácil encontrarlo, se lo puede seguir, pero con voluntad y con cartas, enviando miles de cartas a los bancos internacionales y esto, pidiendo información, porque hoy por hoy la banca, con una orden judicial, con un pedido, no puede negarse el entregar información. Entonces, para ir armando toda esta estructura, no podemos estar pensando que solo en los millones, pensemos en los contratos de 10, 20 millones de compras públicas que terminaron con obras que se terminaron unilateralmente y se volvieron a contratar con casi el doble. Hay cientos de eso, cientos de esas cuestiones. Es decir, es más, yo me atreví hasta a hacer un índice que llama el índice de corrupción o negligencia, porque si no es que hubo corrupción en esa contratación, hubo negligencia al haber hecho una licitación mal hecha, porque no puede ser que la obra tiene que frenarse o tienen que tumbarse y darse cuenta que licitaron tan mal y que la obra no valía eso y que tiene que valer más y hacerla hacer por un monto mayor. O sea, con volverla a contratar por un monto mayor. Hay miles. El Canal 12 estuvo haciendo una historia sobre lo que es Monteverde. Pero Monteverde es solo la parte que corresponde a los militares. Pero, ¿qué pasa con la parte del gasoducto que va hasta el Chorrillo, que pertenece a Petroecuador? Es decir, hay problemas por todos lados. Todas las obras están complicadas y en todas hay corrupción. En las hidroeléctricas, en los carreteros, en todo tienen un índice alto de negligencia y corrupción. Entonces el trabajo es titánico y los años pasan. Y después dirán que ya ha pasado tantos años y que ya no es susceptible a investigación, al seguimiento. Estamos mal. O sea, realmente hay una cooperación. Deberían unirse las fiscalías con las universidades y vamos a recuperar el dinero. Es la única forma de recuperar el dinero. Hacer una alianza de gente joven, sana y comprometida, que esté dispuesto, que entre ingenieros comerciales, economistas y abogados, futuros abogados de la patria, para hacer esta estructura de corrupción que tiene cada uno de los contratos. Claro, hay que mejorar en esencia entonces, como parte de los compromisos con el Fondo Monetario que el Ecuador asume, es el tema de la transparencia de la contratación pública, Bruno. Por supuesto, por supuesto. Debería estar todo publicado. Si yo quisiera ver un contrato del INCOP, ¿a dónde busco? ¿Dónde busco? ¿Cómo investigo? Estamos hablando de años atrás. Como un contrato que fue tumbado, un carretero que el 99% de la obra estaba hecho, pero faltó 1 kilómetro y que el contratista tuvo que pagar porque no tenía plata, y como ese kilómetro valía 1 millón y no le pagaban, lo tumbaron y lo vuelven a contratar por 4 millones más por ese kilómetro. O sea, perjudicaron al contratista que ya tenía casi terminada la obra, y encima, porque le ejecutan las garantías, y encima vuelven a contratar por 4 millones lo que valía 1 millón. Entonces, alguien se robó la plata. Y así Bueno, son miles, pero miles de contratos de esa manera. pero también el Fondo Monetario nos exige la promoción de la transparencia de la deuda. ¿Qué pasa allí, Bruno? Esa es otra cosa. ¿Por qué tiene que ser la deuda pública secreto? Ninguna deuda pública debe ser secreto, ningún convenio, ni siquiera la de compra o venta del Banco del Pacífico. Lo que pasa que cuando, y no los culpo, que el que toma esa decisión lo van a perseguir injustamente, porque no hay peor negocio que vender algo mal o dejar que el banco o algún bien del Estado con los años se deteriore. Entonces, no dar paso a una liberación de un bien que pueda tender a deteriorarse, nadie va a tomar ese paso si va a ser perseguido. Si va a ser perseguido y va a ser considerado que lo hiciste una mala negociación. Nunca existe una mala negociación.
todas las negociaciones son perceptibles. Nadie puede tener la verdad en ese momento, porque a veces las negociaciones son cuestiones de mercado. Hoy algo vale mucho, como las telefónicas en el Ecuador, cuando que valían bastante y alguien las quería comprar, $4,000 por línea. Hoy por hoy, ¿quién compra? Estaría interesado en una línea fija en la casa. Nadie. Claro. Nadie usa línea fija en la casa. Entonces Celular. se perdió la oportunidad de vender en ese momento a $4,000 una línea fija. Ya Claro. la tecnología va cambiando, los valores van cambiando. Entonces, Pero Bruno, también el Fondo Monetario dice catalizar la inversión privada. ¿A qué se refiere? no, sinceramente no entiendo. No sé a qué se refiere. Ellos piden para promover el empleo e impulsar el potencial de crecimiento, es necesario catalizar la inversión privada. Lo que se busca en esencia es tener una identidad con el Estado para que sector privado y sector público puedan apuntar al mismo horizonte de desarrollo. Yo le Pues. voy a decir lo que pasa y cuál es la realidad. El Estado no tiene plata. Las alianzas pública-privada es lo mejor. Claro. Ya. Pero sin la participación del Estado. Es decir, el Estado no ponga nada, simplemente autorice que alguien la puede hacer. Regule. Permita que el proponente tenga la seguridad de que el Estado va a expropiar las tierras que tiene que expropiar, que el Estado va a permitir todos los permisos de construcción o va a favorecer todo lo que hay que hacer. Y dejemos que las obras grandes como el Puente Sur, que tanto la estamos esperando, se realicen. Que la iniciativa privada, que alguien diga, mira, yo estoy dispuesto a hacer ese puente con las características que el estudio diga, pero a 40 años, a 50, a 30, lo que dé, que entren a participar, pero que se haga ya, inmediatamente. ¿Saben la cantidad de trabajo que daría para la zona de la provincia de Guayas, de 3,000 a 5,000 personas directamente? Más los trabajos indirectos? Es decir, es parte de la reactivación y tenga la seguridad que puede haber buenos proyectos que la empresa privada puede proponer a lo largo y ancho del país, si es que le permiten que lo hagan. La ley es buena, la ley no es mala, pero los intereses de los que puedan estar manejando las concesiones de los carreteras actuales es lo que no permite que una obra tan importante como el Puente Sur se realice. Dejen que compitan. Claro. Los que sean tienen la concesión, sigan 20 años más y que quieren con la concesión, pero van a tener que competir con el paso del nuevo viaducto sur Guayaquil, que sería por el sur, la única entrada por el sur de Guayaquil. Esas son las cosas, claro, una obra de ejemplo que le pudiera decir. Y así pudiera haber muchas, no lo sé, porque no conozco otras provincias donde pudiera haber un paso importante. ¿Cómo la vería usted si usted conoce la autoestrada, las vías en Italia, que son magníficas, que atraviesan montaña tras montaña, 20 kilómetros? Lo mismo pudiera hacerse una vía atravesando los Andes de Guayaquil a Quito en línea recta. Y si hay que proponer eso, pero si no facilitamos a alguien, a esas condiciones, a esta modalidad para que las cosas funcionen y para que los capitales vengan, es muy complicado. Claro, Bruno, pero también la gran obra pública es que el sector privado asuma sus responsabilidades tributarias con el Estado. No hay cifras realmente que determinen la cantidad de evasión tributaria que existe en el país. De ahí la necesidad de una entrega oportuna y precisa de datos fiscales por parte de las entidades, tanto del sector público no financiero como también del sector privado, para conocer realmente cuál es la responsabilidad tributaria de cada uno de los ecuatorianos y esos dineros orientarlos donde corresponde, porque hoy es un lugar común la evasión. Mire, Wilson, tenga la seguridad que las compañías formales y las que todos conocemos tienen auditor constantemente
molestándole la vida como si que fueran grandes evasores. Pero, sin embargo, son los que más aportan. ¿Por qué no se hacen campañas para controlar las afueras de las ciudades? Para que todo el mundo entre al sistema. ¿Por qué nadie entra al sistema? ¿Por qué es complicado entrar al sistema y que todo se formalice? Porque es muy sencillo, 12% es un problema, 10% es una facilidad. Si nosotros enseñamos, hacemos una campaña con un 10% de IVA, le estamos enseñando cómo se calcula simplemente con la vista. Porque es sencillo quitarle un cero a la cifra, ponerle el 10% a 1000 es 100 y enseñarles a sumar. Pero sácale 12%, bueno, 1000 es fácil, pero a 999 no. Y a otras cifras no. Entonces, tenemos que facilitar para que la gente sea inclusiva, para que la gente entre al sistema y para que todos estemos cruzados. Y tenemos que tener de alguna manera una forma de una aportación, de una tarjeta universal para el empleo de horas. Y así con esa tarjeta digital o magnética se aporte directamente al IES en esa misma contratación. Y todo se puede hacer. La era lo facilita, la tecnología lo facilita. Se puede simplificar las cosas y va a ver que el IES no tuviera ningún problema si es que lo comenzábamos a tener contratación por hora, porque hay estudiantes que quisieran financiarse sus estudios. Y así como hay gente que no los contratan porque la obligatoriedad del sueldo mínimo no lo saca de mercado o no le facilita las cosas. Entonces, si es que hay una forma de contratar a un valor menos que el sueldo básico, sería una forma de avanzar en todas estas cuestiones. O sea, no es solo la evasión tributaria, sino la estructura como está para poder hacer empresa. Exacto. Y paralelo a un tema fundamental que usted lo topó al inicio de esta entrevista, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo estamos los ecuatorianos aproximándonos o estamos siendo absorbidos por un desarrollo tecnológico que en la práctica implicará el despido de muchos ecuatorianos que hoy es una población económicamente activa que tiene un trabajo formal, pero que corre el riesgo de perderlo por esta tecnificación de la productividad con la inteligencia artificial, Bruno? Mira, Wilmer, yo creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es reordenar la forma de trabajar, nada más. No es que nos vamos a quedar sin empleo. Con el empleo tradicional, tal vez. Con el que te preparaste, tal vez. Con el que te formaste, tal vez. Hasta el médico corre riesgo, porque cada vez que uno tiene un mal, tú googleas, buscas, ya sea en YouTube o en Google, y te automedicas. ¿Sí? Es decir, habrá celulares que te hacen un diagnóstico total de tu cuerpo, pero en el fondo vas a necesitar el servicio de que ese médico te venga a poner la inyección o certifique lo que te dijo De acuerdo. la computadora. Es decir, el médico ya no estaría muy estático en sus consultorios, sino que tal vez ya tuviera que visitar más a menudo y tu misma casa, tu misma cama se transformaría en el hospital. A eso nos está llevando la tecnología y así habrá cientos de servicios que el hombre que hizo plata con la tecnología artificial va a querer tener. Como el Pero servicio, Bruno, te doy un ejemplo. es una ¿Ah? tecnología absorbente, es una tecnología dominante o es una tecnología complementaria que permite No, a es un países como cambio de era, nosotros. nada más, es un cambio de era y que nos vamos a ir adaptando. Y le doy otro ejemplo. De los graduados de mi generación del colegio, usted me diría quién cree
de máster y todos los títulos, o los que cogieron carrera técnica? Dígame usted. Le fue mejor a los que cogieron carreras técnicas, los que se especializaron en frío o los que se especializaron en ascensores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estuvieron o vivieron en un mercado tan grande como es en los Estados Unidos. Eso es lo que nos hace falta, que nuestro mercado sea más grande, que sea más unificado, que el consumo, que no como que la gente cree que el consumismo es malo, no, el consumismo es lo que hizo fuerte, hizo grande a los Estados Unidos, y el consumismo es lo que está haciendo fuerte y grande a China. Es decir, nosotros tenemos que de alguna manera mover la economía consumiendo, no sea si sea producto nacional importado, no importa, porque siempre, hasta en el producto importado, trae valor agregado, que es la movilidad de ese servicio, la movilidad de ese contenedor, y tantas cosas que están involucradas. ¿Sí? Pero Bruno, para incentivar ese consumismo que usted recomienda, antes de aquello, la ciudadanía necesita circulante y antes de tener circulante lo que necesita es un empleo, precisamente para insertarse en ese Indiscutiblemente. sistema de consumo. Pero si no lo tiene, evidentemente No, están no se sentenciados a preocupe, la Wilmer. pobreza. No se preocupe por eso. Si usted pierde ese trabajo tradicional, posiblemente se está abriendo otra oportunidad para otro tipo de trabajo. Yo me gradué de máster, pero yo he sido agricultor, yo he sido minero, he sido camaronero. Es decir, ¿por qué yo con una maestría que es la economía es una ciencia tan noble de la función pública? ¿Por qué no he sido ministro? ¿Por qué no he sido gerente del Banco Central? ¿Por qué? Porque la oportunidad de trabajo que se me ha presentado justamente en esos campos o esos sectores de la economía que le estoy mencionando. Eso es lo que va a pasar. Uno tiene que acostumbrarse que donde hay empleo hay que aprovecharlo. No es que voy a ser subempleado porque soy abogado y estoy taxista. No, usted está empleado como taxista. No, pare de sufrir, como dirían otros. O sea, si tiene trabajo, no puede decir o quejarse que es amargado porque estudió una profesión y no la puede cumplir. Yo creo que el subempleo es una medición mal hecha. Nosotros tenemos que ver si estamos empleados o no estamos empleados. Punto. Bueno, pero si hay gente desempleada y las Exactamente. recomendaciones del Fondo Monetario y de varios economistas es que la única salida que tiene el país es reducir el aparato del Estado. Y eso en esencia significa echar más gente al desempleo. La pregunta es, Bruno, ¿cómo damos empleo a quien no lo tiene? A esos miles y miles de jóvenes que buscan trabajo y no lo tienen. Penosamente la educación Flexibilización laboral. Con Penosamente la educación. flexibilización Bruno, laboral. la educación que hemos recibido es de obtener un título y buscar un empleo. No hemos recibido esa educación que dice, tome el título y genere trabajo. Indiscutiblemente, mire, la pasantía son muy buenas y casi siempre los chicos de un colegio, una universidad que hace una pasantía terminan siendo empleados si demuestran que fueron buenos. Pero cuando te obligan que la pasantía tiene que ser remunerada con el sueldo mínimo, se acaba todo. Sí, sí, sí. Se acaba el empleo, se Es cierto. acaba porque te haces, Hay resistencia, te hay crea una resistencia. obligatoriedad, te crea problemas. Entonces, si se puede flexibilizar eso, la contratación, para que vaya aprendiendo, para que el chico, hasta gratis, Acumula experiencia. como una experiencia, tengan la seguridad que ya la autoestima de ese graduado comienza a mejorar y se le comienza a abrir un mundo de oportunidades y de ideas. Porque así fui yo. Pues. A mí se me abrió la idea de sembrar un cultivo de maracuyá y lo hice con un amigo y nos fue muy bien. Entonces, y lo vendí cuando el precio del kilo del maracuyá estaba en alto y me salía a tiempo. Después, los agricultores tienen su ciclo de sufrimiento
y cuando tienen esos ciclos de sufrimiento y cuando tienen la oportunidad de ganar bien porque los precios han subido, viene una autoridad y le quiere regular los precios. Por favor. Sí, o sea, sí. esos son los problemas que se crean. El campo está así justamente porque la interferencia del Estado en el campo ha sido constante, ha creado problemas. Y cuando quieren facilitar las cosas, termina todo enredado. En el sector camaronero no pasa eso, porque el sector camaronero está libre. En el bananero tiene sus buenos tiempos y sus malos tiempos. El cacautero, buenos tiempos y malos tiempos. El café ya ha desaparecido. Y los otros cultivos, hay que ver si el clima realmente da para los otros cultivos. Esa es la realidad del Ecuador. El Ecuador tenemos que ver qué infraestructura es la que resiste para la agricultura. Y hasta hacia allá tiene que desarrollarse. Bruno, muchas gracias, su gentileza. Gracias también porque nos deja con algunos senderos de optimismo, sobre todo para aquella juventud que busca trabajo, la necesidad de la reflexión para, en ese escenario precisamente, procurar espacios de superación y ojalá de un puesto de trabajo, que es lo que buscan muchísimos jóvenes y por los cuales siempre abogamos desde este programa para que los encuentren, porque esa es la oportunidad de crecimiento que reclama nuestra juventud. Bruno Faiduti, economista guayaquileño que ha estado con nosotros aquí en El Testimonial. Muchas gracias, Bruno. Wilson, muy amable por su invitación y estoy Wilman, y estoy a las órdenes las veces que quiera porque espacios como el suyo son muy interesantes. Muchas gracias, Bruno. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.